En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Soy el Padre Silvio Moreno desde Francia. Hoy, en este sábado 2 de septiembre, vamos a meditar el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículos 14 al 30. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: un hombre, al ausentarse, llamó a sus siervos y les encomendó su hacienda. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada cual según su capacidad. Y se ausentó. Enseguida, el que había recibido 5 talentos se puso a negociar con ellos y ganó otros 5. Igualmente, el que había recibido 2 ganó otros 2. En cambio, el que había recibido 1 se fue, hizo un pozo en tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo, vuelve el señor de aquellos siervos y ajusta cuenta con ellos. Llegándose el que había recibido 5 talentos, presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes otros 5 que he ganado. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegándose también el de los 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes otros 2 que he ganado. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegándose también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, sé que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por eso me dio miedo, y fui y escondí en tierra tu talento. Mira, aquí lo tienes. Pero su señor le respondió: Siervo malo y perezoso, sabías que yo cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí. Debías, pues, haber entregado mi dinero a los banqueros, y así, al volver yo, habría cobrado lo mismo con los intereses. Quitadle, por tanto, su talento y dádselo al que tiene los 10 talentos, porque a todo el que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Y a ese siervo inútil, echadle a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, queridos hermanos, en este Evangelio que la Iglesia nos propone, contemplamos, como hemos podido escuchar y como ya conocemos seguramente, la parábola de los talentos. En Jesús apreciamos como un momento de cambio de estilo en su mensaje a partir de este capítulo. El anuncio del reino de Dios, la evangelización y el mensaje profundo de Jesucristo ya no se limita tanto a señalar su proximidad, como por ejemplo apenas después del bautismo, Cristo, ¿no?, inmediatamente anuncia ese reino que está cerca. Aquí tanto ya no se ve entonces esa proximidad, sino más bien el contenido del reino de Dios, el mensaje del reino de Dios, y sobre todo a través de parábolas, esas imágenes utilizadas por Jesucristo con un mensaje real, concreto, profundo. Un gran hombre decide, por lo tanto, emprender un largo viaje y confía todo su patrimonio a sus siervos. Sin lugar a dudas, esta persona pudo haber distribuido todo ese patrimonio por partes iguales, pero no lo hizo así. Dio a cada uno según su capacidad. Un detalle de la parábola que es muy interesante y que por supuesto no es secundario y no es accidental. Este dueño del terreno da a cada uno según su capacidad, 5 a uno, 2 a otro y 1 a otro. Con aquel dinero pudo cada criado capitalizar el inicio de un buen negocio.
Los dos primeros se lanzaron a la administración de sus depósitos, pero el tercero, por miedo o por pereza, prefirió guardarlo eludiendo toda inversión. Se encerró, por así decirlo, en la comodidad de su propia pobreza. Se dejó llevar por el miedo, se dejó llevar sin lugar a dudas también por la pereza, porque en algún modo le convenía. Este hombre regresó y exigió la rendición de cuentas. Premió, como bien lo dice la parábola, la valentía de los dos primeros que duplicaron el depósito confiado. Esos talentos que se les habían dado los duplicaron. Y en cambio el trato con el criado, por así decirlo, prudente, falsamente prudente, fue muy distinto. Creo que el mensaje de la parábola sigue teniendo una gran actualidad y la va a tener siempre para cada uno de nosotros. Sin lugar a dudas, la separación progresiva a lo largo de la historia entre la Iglesia y los estados, ciertamente que no ha sido malo, al contrario, puede haber hecho mucho bien. Sin embargo, esta mentalidad global y progresiva que estamos viviendo actualmente esconde un efecto secundario y muy peligroso para los cristianos. Es justamente el efecto de ser imagen viva de aquel tercer criado a quien el amo, es decir, la figura de Dios Padre, ¿no?, reprochó con gran severidad. ¿Por qué? Porque recibió un talento y en vez de fructificar ese talento, lo escondió. Tuvo miedo, tuvo pereza. Sin malicia, por pura comodidad o inclusive por miedo, nosotros también, los cristianos, corremos el peligro de esconder un gran talento que el Señor nos ha dado, que es, más que un talento, un don, que es la fe. Y corremos el riesgo justamente por miedo y después finalmente por pereza, porque justamente nos conviene y nos molesta menos, corremos el riesgo de reducir nuestra fe cristiana, ese talento, esa gracia, ese don que Dios nos ha dado, de reducir esa fe cristiana al entorno privado o personal o inclusive de nuestra familia o amigos íntimos. El Evangelio no puede quedarse en una lectura y estéril contemplación. Nosotros tenemos que administrar con valentía y con riesgo nuestra vocación cristiana en el propio ambiente social y profesional, proclamando la figura de Cristo con las palabras y sobre todo con el testimonio. Y allí justamente podremos ver la fidelidad, que es la virtud fundamental del Evangelio de hoy. Ser fieles, no solamente fieles en lo poco, sino fieles también en lo mucho. Y entonces eso es justamente lo que nosotros nos tenemos que preguntar. ¿Cómo administramos la fe, el don de la fe que el Señor nos ha dado? ¿Escondemos esa fe con todos los frutos que tiene la fe en nuestra vida? ¿La escondemos en nuestra vida personal? ¿O somos capaces de manifestar esa fe, de hacer fructificar esa fe en el mundo donde vivimos, en el trabajo, en la sociedad, en la familia? Evidentemente va a haber persecución y va a ser difícil, pero ahí está justamente el tema, porque los factores que hacen que nuestra fe se debilite y que nuestra fe se esconda son justamente el miedo y la pereza. No hay que tener miedo para vivir la fe y no hay que ser tampoco perezosos para vivir la fe y manifestarla a los otros. De eso entonces depende justamente, ahí está nuestra fidelidad. Ser fieles al don de la fe que hemos recibido y fieles para manifestarlo también a los demás, para mostrarnos tal cual somos,
En definitiva, es mostrar nuestra propia identidad personal, nuestra identidad de cristianos. Ese es el talento, el don que Dios nos ha dado, la gracia inmensa que Dios nos ha dado y que no meritamos, y que por lo tanto tenemos justamente que aprovechar esa gracia, ese don de la fe, para hacerlo fructificar en nuestra vida, evidentemente, y delante de los demás, en la sociedad donde yo vivo. Que el Señor nos dé, por lo tanto, esa gracia para que justamente no nos comportemos como ese criado, el tercer criado que tuvo miedo, el tercer criado que fue perezoso y que escondió el talento que el Señor le había dado. Nosotros queremos hacer fructificar el don, sobre todo el don de la fe, en esta sociedad que se aleja cada vez más de Dios y de Cristo. Que el Señor nos dé la fuerza, la gracia y sobre todo el coraje para hacer presente esa fe alrededor nuestro y sobre todo en nuestra vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.